Módulo 3. Sociología de la educación. Objetivo: movilizar un pensamiento crítico y reflexivo acerca del impacto social de la escuela contemporánea y las necesidades de formación del individuo. La sociología de la educación, como sociología especial, tiene como objeto de estudio a una institución social que es básica en cualquier sociedad humana, sobre todo en las sociedades actuales. La educación, en cuanto que entre educación y sociedad se establece una relación necesaria, mutuamente influyente y por ello dialéctica. La educación es de por sí social, tanto si se le considera desde el punto de vista formal como sistema educativo reglado, como si se considera como realidad informal propio de los grupos sociales, es decir, la transmisión cultural. Estudio científico de los factores sociales que concurren en las realizaciones e instituciones educativas. La educación es la transmisión de modos de vida, pautas o modelos sociales de las generaciones adultas a las jóvenes. Dicha transmisión se da de manera colectiva y se renueva conforme avanza el cambio social, dejando una huella profunda en cada individuo. El carácter eminentemente social de la educación estará determinado por el hecho de que los seres humanos nacen y mueren, por tanto, todo hecho social se realiza a través de mecanismos colectivos, generándose procesos, formas institucionales y leyes características de la evolución o desarrollo humano. Objeto de estudio. Para Guerrero Cerón, la sociología de la educación tiene por objeto el análisis metódico y sistemático de los procesos, instituciones y fenómenos educativos desde el punto de vista sociológico. Quintana Cabanas enuncia a la sociología de la educación como la rama de la sociología que estudia la educación en cuanto fenómeno social. Se ocupa por consiguiente del origen social de la educación, de sus manifestaciones sociales, de su contenido social, de sus instituciones sociales, de su desarrollo social, de sus condiciones sociales, de su fuente social, de sus objetivos sociales, de sus posibilidades sociales y de sus agentes sociales. Fermoso considera que la sociología de la educación estudia la socialización como parte del proceso educativo, las mutuas relaciones entre la sociedad y la educación, la dependencia de correspondencia de la economía y la educación, las instituciones educativas y las relaciones humanas existentes en su seno. Por lo tanto, el objeto de la sociología de la educación es analizar la estructura educativa de la sociedad, conocer las instituciones educativas sociales, describir los hechos y las prácticas por cuyo medio la sociedad educa, ver la función de la educación en la cultura y la función de la cultura en la educación, relacionar la educación con el cambio social, con el proceso de control social y movilidad social. Observar los tipos generales de educación correspondiente a cada sociedad, a cada grupo étnico y a cada sector social, estableciendo semejanzas y diferencias entre estos sistemas educativos. Determinar las relaciones que rigen entre la escuela y la comunidad, la familia y la sociedad. Precisar cuál es el papel de la autoridad en el régimen escolar. Conocer las leyes socioeducativas que han de permitir una planificación social de la educación. Valorar hasta qué punto ésta depende del desarrollo social y puede promocionarlo. Conocer la naturaleza de los grupos y utilizar las leyes de estos para poner las bases del trabajo por equipos, etc. Funciones sociales de la educación. La educación es sobre todo un fenómeno cultural humano. Forma parte de un proceso histórico colectivo consciente, donde la filosofía, la moral política de gobernantes y grupos políticos con diversas ideologías concretan el ideal, métodos, estrategias e instrumentos a utilizar dentro de los procesos sociales de enseñanza y aprendizaje, orientados y acordes con los ideales históricos contenidos en la Constitución.
Dichos procesos educativos se encuentran históricamente determinados. Esto quiere decir que para llevar a cabo cualquier análisis del fenómeno educativo deberán ser tomados en cuenta las relaciones y las características ideológicas de los actores involucrados en la lucha por transformar y conducir a la educación. En este sentido, se reafirma el papel nodal del sistema educativo en la reproducción del sistema capitalista, su división social del trabajo, la cultura y las ideas políticas dominantes mediante la lucha por el poder del Estado. De esta forma, hablar de los fines educativos es reflexionar sobre valores humanos, la filosofía, la ideología que los sustentan, es hablar de aquello que deseamos transmitir y adquirir a través del proceso de enseñanza-aprendizaje.